A ver, pensemos en esto un momento. ¿Cómo es posible este órgano que tenemos en la cabeza, el cerebro, que pesa más o menos 1,5 kilos, sea capaz de generar todo nuestro universo? O sea, nuestros pensamientos, lo que sentimos, los recuerdos, todo. Esa es quizá la pregunta más increíble que nos hemos hecho por siglos. Y es que, antes de que la ciencia pudiera siquiera soñar con entender el cerebro, tenía que resolver una duda mucho más básica. Y créanme, la respuesta no siempre fue tan obvia como nos parece ahora. Aquí es donde comienza la primera gran batalla en la historia de la mente. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. El primer gran debate, la primera gran pregunta, era sobre la ubicación física de nuestra conciencia. ¿Dónde vive? La pelea de ideas fue intensa y duró muchísimo tiempo. Por un lado, teníamos a gente como Aristóteles, que defendían lo que se conoce como cardiocentrismo. Para ellos, todo, absolutamente todo, nacía del corazón. ¿Y el cerebro? Pues pensaban que era algo así como un radiador para enfriar la sangre. Imagínense. Pero del otro lado estaban figuras como Hipócrates y Platón, que decían, no, el verdadero centro de mando está en la cabeza. Y con eso pusieron la primera piedra de la teoría cerebrocéntrica. Al final, con el tiempo y la evidencia, la visión cerebrocéntrica ganó la partida. Quedó claro, el cerebro era el órgano de la mente. Pero, como suele pasar al resolver un gran misterio, se abrió la puerta a otro debate todavía más complejo y, la verdad, mucho más fascinante. Ok, si la mente está en el cerebro, la siguiente pregunta es lógica, ¿no? ¿Están las distintas funciones, como hablar o recordar, en lugares específicos del cerebro? Esto nos lleva de cabeza al segundo gran debate, el que de verdad le dio forma a lo que hoy conocemos como neuropsicología. La idea principal del localizacionismo es bastante intuitiva. Piensen en el cerebro como si fuera una caja de herramientas súper especializada. Cada área del cerebro es una herramienta distinta con un trabajo muy específico. ¿Quieres clavar un clavo? Usas el martillo. ¿Quieres hablar? Tu cerebro activa un área en particular. Simple, ¿verdad? Y uno de los ejemplos más famosos y, hay que decirlo, más extremos de esta idea fue la frenología de Franz Gall. La teoría era que podía saber cómo era una persona, su carácter y todo, estudiando los bultos de su cráneo. Hoy, claro, sabemos que es una pseudociencia, pero fue un paso clave para empezar a pensar en el cerebro como un órgano con partes especializadas. El problema es que para avanzar no bastaba con tocarle la cabeza a la gente, hacía falta evidencia científica de verdad. Y esa evidencia llegó de un lugar inesperado, del estudio de pacientes que, por una lesión cerebral, perdían algo tan fundamentalmente humano como el lenguaje. Aquí es donde la fascia se convierte en la protagonista. De repente teníamos la prueba viviente de que si se dañaba una parte muy pequeña del cerebro, se podía perder una función muy específica, como la capacidad de hablar, mientras todo lo demás seguía funcionando perfecto. Era una pista gigantesca. Y esto nos lleva a un momento clave. En 1861, Paul Broca estudió a un paciente que entendía todo perfectamente, pero lo único que podía decir era la palabra tan. Cuando el paciente murió, Broca le hizo la autopsia y, bingo, encontró una lesión en una zona muy específica del lóbulo frontal izquierdo. Años después, Karl Wernicke encontró justo lo contrario, pacientes que hablaban sin parar, pero no entendían nada, y su lesión estaba en otra área. Era la prueba definitiva. Distintas partes del lenguaje estaban en distintos lugares del cerebro. Pero claro, la historia nunca es tan sencilla. No todo el mundo estaba convencido con esto de rebanar el cerebro en pedacitos funcionales. Y así nació una escuela de pensamiento totalmente opuesta. Para los holistas, el cerebro no era una caja de herramientas, sino más bien como una masa de arcilla. Su argumento era que el cerebro funciona como un todo, en conjunto, que si una parte se daña, otra puede, con el tiempo, aprender a hacer su trabajo. Creían en la equipotencialidad, o sea, que todas las partes tenían el mismo potencial. Y no era solo una idea, ¿eh? Tenían sus pruebas. Investigadores como Florence o Lashley veían que muchas veces importaba más el tamaño de la lesión que el lugar exacto donde estaba. Decían que un daño cerebral no eliminaba una función por completo, sino que la desorganizaba. Así que el debate estaba servido y bastante estancado. Así estuvieron las cosas por casi 100 años. Por un lado, los localizacionistas, por otro, los holistas. Parecían dos ideas imposibles de reconciliar, hasta que llegó una nueva perspectiva que, bueno, lo cambió absolutamente todo. Les presento a Alexander Luria, uno de los grandes padres de la neuropsicología. Él tuvo una idea genial, porque se dio cuenta de que todos estaban haciendo la pregunta incorrecta. El tema no era, ¿está en un lugar o en todo el cerebro?
La pregunta de verdad era, ¿cómo trabajan juntas las diferentes partes del cerebro? La idea de Luria, como lo explica perfecto en esta cita, era que ambos bandos tenían razón, a su manera. Sí, el cerebro tiene áreas súper especializadas, pero esas áreas no trabajan solas, funcionan juntas como parte de un todo. Luria llamó a esto la teoría de los sistemas funcionales. Miren, es sencillo. Cuando hacemos algo complejo, como leer, no se activa un solo puntito en el cerebro, se activan muchas zonas a la vez. La que procesa lo que vemos, la que reconoce las letras, la que entiende el significado, y todas se conectan, formando una red temporal solo para cumplir esa tarea. La función no está en un punto, está en la red. Y esta es la mejor forma de entenderlo. Los localizacionistas veían a los músicos por separado, el violinista, el baterista, los solistas solo oían el ruido general. Pero Luria nos hizo ver la orquesta completa, músicos súper especializados, las áreas del cerebro, que tienen que tocar juntos y en perfecta sincronía para crear la música, o sea, nuestras funciones mentales. Y esta idea de Luria no se quedó solo en los libros, para nada. Se convirtió en la base de la neuropsicología moderna, y es lo que define cómo se trabaja hoy en día. De este legado, hoy tenemos dos grandes maneras de abordar el tema. Un enfoque, a menudo llamado europeo, se concentra en el cómo, o sea, busca entender por qué un paciente se equivoca de esa manera tan particular. El otro, más común en América, se enfoca en el cuánto, usando pruebas para medir qué tan afectada está una función. No es que uno sea mejor que otro, son dos formas complementarias de entender el cerebro. Y hoy, por supuesto, tenemos una ventaja increíble que Luria no tuvo. Con tecnologías como la resonancia magnética funcional o la tomografía, ya no tenemos que imaginar esas redes, ahora podemos verlas. Podemos literalmente ver a la orquesta del cerebro tocando en tiempo real. Así que, si nos quedamos con una gran lección de toda esta historia, es esta. Hemos pasado de buscar puntos fijos en un mapa a trazar las carreteras que los conectan. Entender el cerebro ya no se trata solo de saber dónde, sino de entender cómo. Y la verdad, al explorar estas infinitas vías de conexión, apenas estamos rascando la superficie de los verdaderos secretos de la mente humana.